se esperaba, ¿verdad? Es una trampa que alguien deja para otro, es algo que nos sorprende, ¿verdad? Que no lo esperamos. Y a la vez es algo que uno podría haber evitado con el conocimiento previo, ¿verdad? Si uno sabe de una trampa que alguien está tendiendo para uno, uno lo puede evitar. Y Wright usa este término del trampas de progreso para tratar de desenmascarar, ¿verdad? Algunos de los preceptos y las ideas digamos, del progreso. Como resumen de clase, vamos a comenzar hablando de lo que muchos hablan, bueno, muchos era de las curvas en forma de palo de hockey. Le voy a explicar qué es eso, pero con esta como análisis, lo que vamos a ver es que estamos viviendo realmente en un momento anómala, ¿verdad? Un momento completamente distinto a la historia humana, ¿verdad? Algo en la modernidad, en los últimos 200 o 300 años, es fundamentalmente distinto, categóricamente distinto de la historia. Y quiero que veamos algunos gráficos, algunas estadísticas para poner esto como base eh, de nuestra crítica. Después, lo que Ronald Wright dice es que el progreso, la idea del progreso, ya no es solo una teoría económica, no es una teoría política, es un mito de la modernidad. Ha reemplazado las religiones, ¿verdad? La modernidad de los últimos 200 o 300 años también coincide con la secularización del mundo. O sea, muchas personas, no solo en el mundo cristiano, sino alrededor del mundo, están dejando la religión, pero eso no implica que ya somos seres 100% racionales. Más bien, lo que dice Wright es que el lugar que ocupaba las religiones tradicionales, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, etcétera, ha sido reemplazado por otro mito, que sería el mito de la modernidad, el mito del progreso, ¿verdad? De ahí vamos a definir qué significa Ronald Wright y otros pensadores cuando hablan de trampas del progreso, qué son, cuáles son algunos ejemplos históricos de estos trampas del progreso, cuáles son algunas de las posibles causas y al final quisiera terminar ofreciendo algunas ideas sobre cómo podemos reimaginar un progreso que evite estas trampas, que evite el estancamiento, que evita el lado oscuro del desarrollo. Bueno, para comenzar, como mencionaba este historiador, Ronald Wright y otros, consideran que la idea del progreso es un mito, es como casi una religión, tiene un sentido religioso que exige nuestra fe, exige nuestra devoción, ¿verdad? La idea de la modernidad. Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, eh, era como un momento histórico, era histórico, saliendo de casi 5 décadas de guerra, de las abominaciones de los primeros 50 años del siglo XXI, ¿verdad? Y un momento donde por fin la gente vislumbraba que la humanidad tenía un propósito mayor, que estábamos avanzando hacia algo, un futuro brillante. Y Winston Churchill en los años después de la Segunda Guerra Mundial decía que cada día puedes progresar, cada paso puede ser fructífero. Sin embargo, ante ti se extenderá un camino cada vez más largo, cada vez más ascendente, cada vez mejor. Sabes que nunca llegarás al final del viaje, pero esto, lejos de desanimarte, solo aumenta la alegría y la gloria de la escalada, ¿verdad? Esta idea de que el ser humano, que las sociedades humanas están en una ruta ascendente, que estamos subiendo una escalera, que estamos tratando de llegar a la cima de una montaña, esta idea de un progreso lineal, en términos de siempre conseguir y conquistar mayor consumo, mayores niveles de vida, largos, tiempos de vida más largos. Eh, es importante mencionar que este es algo nuevo, ¿verdad? Por la gran parte de la historia, los seres humanos siempre queríamos lo mejor, digamos, para nuestros hijos, siempre queríamos lo mejor para nuestras vidas, pero esta conceptualización de lo que significaba mejor no implicaba más.
¿verdad? No existía esa idea de que la siguiente generación iba a conquistar mayores logros, iba a tener más cosas, más ingresos, más largos vidas, ¿verdad? Durante los últimos 200 años, una de las diferencias definitorias que afecta a la humanidad es justamente esta creencia de que la vida de nuestros hijos será cuantitativamente mejor que la nuestra. O sea, que nuestros hijos e hijas tendrán más cosas, más dinero, más recursos, más energía, que van a vivir más tiempo, que estarán más sanos, que viajarán más lejos, etcétera, ¿verdad? Eh, a lo largo de la historia era completamente lo opuesto, la idea de que la vida que nosotros dejamos, el mundo que dejamos cuando morimos, iba a ser muy parecido al mundo en que nacimos, ¿verdad? No iba a haber gran diferencias. En algunos momentos, obviamente, habían catástrofes que habían guerras que obligaban a la migración, que un pueblo tenía que mudarse a otro, pero generalmente existía una estabilidad, ¿verdad? Que permitía el desarrollo de, digamos, de las civilizaciones, que permitía el fundación de culturas, ¿verdad? La creencia del progreso, de que hay algo más para conseguir, que nosotros estamos ascendiendo, que estamos llegando adelante a un futuro dorado, ¿verdad? Esto coincide, ¿verdad? Aproximadamente con el crecimiento de la mentalidad científica y tecnoindustrial impulsada por la energía aparentemente inagotable que ofrecía la era de los combustibles fósiles, ¿verdad? Más o menos hace 200 o 300 años comenzó todo eso del renacimiento, del desarrollo del método científico, la ciencia comenzó a analizar el mundo, de romperlo en pedazos, de tratar de entender cómo funcionaba el cuerpo humano, la naturaleza, al mismo tiempo que esta apertura científica comenzó a gestionarse. Nosotros encontramos un enorme y aparentemente sin fin cantidad de energía en la forma de los combustibles fósiles. Por la primera vez en la historia, nosotros como humanidad teníamos al alcance de la mano el conocimiento y el exceso de energía necesario para alimentar nuestros sueños más descabellados. En el pasado sí hubo emperadores, monarcas, reyes y reinas que tenían, grandes deseos de cambiar el mundo. Pensamos en los Genghis Khan, en los Alejandro los Grandes, el Alejandro Magno, los faraones de Egipcio. Pero la capacidad que tenían de realmente cambiar fundamentalmente el mundo era muy limitado, digamos, debido a las limitaciones del conocimiento del ser humano en sus tiempos y en la limitación de la cantidad de energía que tenía a su disposición. Obviamente los reyes, los faraones, los emperadores usaban digamos, el exceso de energía a través de la esclavitud, de la imposición de la esclavitud, pero nunca se imaginaba un Genghis Khan de la historia que iban a tener una enorme cantidad de energía como tenemos cada persona que vive en la modernidad, ¿no? Nunca fue accesible a un Genghis Khan o a un Alejandro el Magno poder subir a un avión y pasar de un lado del mundo al otro, o encender tu teléfono o una computadora y hablar con otra persona que está al otro lado del mundo, ¿verdad? El resultado de esta combinación de combustibles fósiles y desarrollo de la mentalidad científica es un mundo de gráficos en forma de palo de hockey. Se habla mucho, los críticos de la modernidad hablan del hockey stick mundo o la era del crecimiento del palo de hockey. El hockey no es un deporte muy popular en América Latina, pero usa una herramienta que tiene un largo palo horizontal y después un palo vertical, más o menos en esta forma. Y cuando se habla de los gráficos en forma de palo de hockey, básicamente estamos viendo que cuando nosotros fijamos nuestra forma de medir diferentes variables
a un tiempo que atrasa en la historia a unos 1000, 2000, 10.000 años, lo que vemos generalmente es una larga momento histórico de esta estabilidad. Este gráfico habla de la población mundial, la cantidad de personas que viven en el mundo. Desde el año 0 o 1000 hasta más o menos el año 1800, hay una estabilidad en la población del mundo, ¿verdad? Incluso podemos ir hasta el año 10.000 antes de Cristo, o sea, hace 10, 12.000 años, y generalmente hay una normalidad, hay un pequeño aumento a lo largo de siglos y siglos y siglos, pero realmente no hay un cambio significativo en la población del mundo. Sin embargo, a partir de más o menos el año 1800, algo comienza a cambiar y de repente vemos una forma de crecimiento geométrica. Desde el año 1800 hasta hoy hemos aumentado la población mundial de 1.000 millones a casi 10.000 millones, ¿verdad? Podemos ver esta misma tendencia de crecimiento geométrica a través de los gráficos de palo de hockey en términos, por ejemplo, el PIB mundial, el PIB per cápita mundial, o sea, la cantidad de recursos económicos disponibles para cada ser humano. Lo que vemos aquí desde el año 1000 hasta el año 1800, la cantidad de recursos, no solo hablando de dinero en efectivo, pero digamos recursos en términos de tierra, de recursos naturales, etcétera, más o menos se mantenía lo mismo, ¿verdad? No había diferencias significativas. Obviamente había momentos digamos, de cuando no había mucha producción agrícola, momentos de guerra, cuando se bajaba, pero se mantenía básicamente lo mismo. Ahora, en los años entre 1800 y 2000, comenzamos a ver un enorme cambio. Primero, este crecimiento geométrico lo vemos en los países de Europa, América del Norte, los países, digamos, del primer mundo. Pero en años más recientes vemos esta misma tendencia en los países del sur global, en países como India y China. O sea, este modelo de rápidamente aumentar el PIB mundial, el PIB per cápita mundial, parece ser como una tendencia que está repitiendo. Y obviamente es algo que cambia en los años después del año 1800. También podemos ver eso en la cantidad de energía disponible, digamos, por cada ser humano. Por todos los años, desde el año 1000 hasta ahora, casi se mantenían igual. La cantidad de energía disponible al ser humano era lo que podría hacer nuestra fuerza humana, nuestro metabolismo humano. La cantidad de energía es lo que, si teníamos un caballo, ¿ves? El caballo aumentaba la cantidad de energía que teníamos, o la cantidad de energía solar que brillaba sobre nuestra parcela de tierra, pero no teníamos otro acceso a energía externa hasta el advento del mundo de los combustibles fósiles. También podemos ver esta misma tendencia de crecimiento geométrica en casi todo tipo de recursos. Eso es un gráfico que muestra la cantidad de producción de cobre. ¿Verdad? Obviamente la edad de los metales comenzó hace miles de años, pero la cantidad de cobre o hierro o acero que fue minado y puesto a disposición de una población fue mínimo hasta el año 1800, 1900. Y desde este tiempo vemos un crecimiento enorme geométrico. Al mismo tiempo, podemos ver otros gráficos que muestran esa misma tendencia de crecimiento para factores negativos. Este gráfico aquí a la derecha muestra la tasa de extinción para anfibios, mamíferos y pájaros. Entonces, siempre hubo extinción de ciertas especies debido a cambios en la biosfera, en el que, etcétera, ¿verdad? Pero generalmente fue bastante limitado. Otra vez, hasta más o menos el año 1800, y lo que vemos es un enorme crecimiento en la tasa de extinción. También podemos ver esta tendencia de crecimiento inverso. Eso es un gráfico que muestra la cantidad de bosque nativo como un porcentaje de la tierra. Desde el año 1000 hasta el año 1700 se mantenía básicamente lo mismo, con una pequeña tendencia hacia abajo. Pero desde el año 1800 adelante vemos un enorme crecimiento en la cantidad de recursos, en este caso del bosque nativo, que está siendo forestado, cortado, usado.
También en este otro gráfico vemos, obviamente, con el cambio climático, el clima, digamos, desde hace 10.000 años se ha mantenido muy estable. O sea, toda la civilización de los seres humanos que comenzó desde hace 10.000 años ha ocurrido dentro de un rango de temperaturas que es muy estable, ¿verdad? Hay un pequeño aumento, pequeño bajo, y de repente, comenzando en los últimos 100 años, hemos visto un enorme aumento en la cantidad, en la temperatura de la superficie del planeta. Entonces, obviamente, estos gráficos muestran que algo está ocurriendo en los últimos 200 años que nos pone en un momento histórico que es muy diferente, que es bien distinto al mundo en que hemos heredado en el pasado, ¿verdad? Em, Ronald Wright dice que lo que hemos visto es la ideología del progreso se ha vuelto como algo que está fundamentalmente metido en nuestra mentalidad, al punto que se ha vuelto un mito. Él dice que nuestra fe práctica en el progreso se ha ramificado, endurecido hasta convertirse en una ideología, una religión secular que, al igual que las religiones a las que el progreso ha desafiado, es ciega a ciertos defectos en sus credenciales. El progreso, por lo tanto, se ha convertido en un mito en el sentido antropológico. El mito es una disposición del pasado, ya sea real o imaginario, en patrones que refuerzan los valores y aspiraciones más profundas de una cultura. Los mitos son como mapas por los que las culturas navegan a través del tiempo. El mito del progreso nos ha servido bien en algunas ocasiones, al menos a aquellos que nos sentamos en las mejores mesas, y puede seguir haciéndolo, pero también se ha vuelto peligroso. El progreso tiene una lógica interna que puede llevar más allá de la razón, hasta la catástrofe. Una seductora estela de éxitos puede terminar en una trampa. Eso es para mí muy interesante, esta idea de que una de las razones que hemos visto, esta explosión que hemos visto en estos gráficos, es que el ser humano ha encontrado formas de ser exitoso, ¿verdad? Hemos encontrado formas de usar nuestra razón, de usar la ciencia, de usar la energía para expandir nuestro dominio sobre la Tierra. Hemos visto que eso ha sido exitoso, ¿verdad? Y parece que todo esté bien. La gente está generalmente viviendo más tiempo, tenemos más recursos a nuestra disposición, más acceso a la energía. Pero lo que Ronald Wright dice, y vamos a explorar lo que él significa en términos históricos, es que cuando muchas logros, ¿verdad? Muchas veces nos vuelven ciegos a la capacidad de realmente criticar lo que está ocurriendo. Y eso es como la parte mitológico del progreso. Él usa el término del trampa del progreso. Una trampa del progreso es la situación que experimentan las sociedades humanas cuando en su búsqueda del progreso mediante el ingenio humano introducen inadvertidamente problemas novedosos que no tienen los recursos ni la voluntad política para resolver, por temor a pérdidas a corto plazo en cuanto a estatus, estabilidad o calidad de vida. Esto impide un mayor progreso y en ocasiones conduce al colapso social. Si vemos estas dos imágenes a la derecha, la imagen arriba es como la idea positivista del progreso, ¿no? Comenzando desde la parte evolutiva, las teorías de evolución. Nosotros salimos, digamos, de la sabana africana, construimos sociedades de cazadores y recolectores. Después nuestros antepasados descubrieron cómo ser agricultores, comenzaron las primeras civilizaciones, ese dio lugar a las culturas literarias, a la capacidad de la lectura, a la ciencia, a las artes, hasta el descubrimiento de Einstein de las teorías de relatividad. Y si seguimos para adelante, los nuevos teólogos, digamos, de este mito, son como personas como Elon Musk, que nos asegura que el próximo paso en este gran como mito de la modernidad es que pronto vamos a tener colonias humanas en el planeta Marte y vamos a ser una especie interplanetaria, ¿verdad? Y Ronald Wright dice que eso es como la parte positivista de la idea del progreso. Lo que vemos generalmente es lo opuesto. Y él dice que, mira, la otra idea del progreso es que
el ser humano encontró formas de crear herramientas o armas. Y al principio eso fue muy bueno porque nos permitieron a nuestros ancestros a aprender a cazar. Después formamos diferentes tipos de herramientas para la agricultura. Pero hoy en día nuestras herramientas, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro progreso tecnológico nos ha llevado a un mundo donde ya tenemos la capacidad en términos de bombas nucleares de apagar la vida como lo conocemos en el planeta, ¿verdad? Entonces ya podemos pensar si el progreso de la herramienta o de la arma, desde una espada, desde un arco y flecha, hasta una proliferación de las bombas nucleares, es una cosa positiva o es una cosa que realmente nos pone en una situación de gran vulnerabilidad. Eh, Otros ejemplos de trampas del progreso es, por ejemplo, había hace más o menos 200 años una serie de problemas en los centros urbanos, en las ciudades del mundo, con el estiércol de caballo en las ciudades. La gente se movía, se movilizaban en caballo y carruaje y obviamente los caballos hacían popó y habían problemas con salud pública en las calles. Entonces, uno de los estímulos para el desarrollo del motor de combustión interna, o sea, de los carros, fue este problemas en la sociedad, en las ciudades. Y de repente comenzó la revolución del automóvil, ¿verdad? Adelante unos 200 años y ya tenemos una enorme contaminación atmosférica en las ciudades. Obviamente el quema de los combustibles fósiles en los carros y en los camiones contribuye al cambio climático, ¿verdad? O sea, muchos éxitos en el desarrollo de una tecnología, de un tipo de progreso, inevitablemente lleva a otros problemas. Es como una trampa que no vemos. Otro ejemplo es, bueno, hace más o menos 70 años, en los años posguerra de la Segunda Guerra Mundial, había un enorme crecimiento de la población. Eso conducía a amenazas sobre la escasez de alimentos. La gente decía, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a un mundo que está creciendo? Entonces la respuesta era la revolución verde, la introducción de insumos agrícolas sintéticos y de repente vimos que podríamos controlar mejor el suelo, controlar las plagas y hubo un enorme aumento en la productividad del campo. Lo que vemos hoy en día, otros 70 años después, es que es la respuesta, digamos, del pasado, de este problema. La solución a este problema, digamos, del crecimiento de población, hoy ha llevado a una pérdida masiva de la capa superior del suelo, tenemos nuevas amenazas para la salud, tenemos una nueva amenaza de la escasez de alimentos debido a la revolución verde, debido a la industrialización de la agricultura. Hoy, o sea, hoy en día la mayoría de las crisis a las que enfrentamos la modernidad son el resultado directo de las soluciones desarrolladas para la crisis del pasado. Las crisis de hoy eran los progresos de ayer, ¿verdad? Y eso es como la esencia de las trampas del progreso. Wright cree que el problema central que conduce a las trampas del progreso es una cuestión de escala y voluntad política. Eso es una frase de su libro. Él dice, la tecnología es altamente adictiva. El progreso material crea problemas que solo pueden resolverse, o al menos así lo parece, con más progreso. La idea del tecnosolucionismo, que siempre va a haber una solución tecnológica a un problema que fue creado por nuestras propias tecnologías, por nuestro propio progreso. Una vez más, el problema radica en la escala. Un buen estallido puede ser útil, pero un estallido aún mejor puede acabar con el mundo. El error suele consistir en extrapolar lo que parece funcionar bien a pequeña escala a una escala mayor, lo que agota los recursos naturales y provoca la degradación del medio ambiente. La implementación a gran escala también tiende a estar sujeto a rendimientos decrecientes, ¿verdad? Entonces, la trampa del progreso es como, vaya, una comunidad ve que algo funciona y tratamos de replicar. Nosotros somos como copiones, decimos, ¿verdad? Nosotros vemos que una persona hace algo que le ha funcionado y nosotros queremos hacer lo mismo y así se va creando hasta el punto de que hoy en día, ¿verdad? Con el mundo globalizado, nosotros hemos homogenizado el deseo en sí mismo, ¿verdad? La idea del progreso, del desarrollo,
ya no tiene connotaciones distintas. Todo el mundo aspira a lo mismo, quiere replicar la forma de vida que nosotros vemos en las películas de Hollywood. Queremos todos ser como los gringos y los europeos en términos de nuestra tasa de consumo. Todos queremos como replicar este estilo de vida, ¿verdad? En el mundo interconectado y globalizado de hoy, este fenómeno de la falsa extrapolación se produce en un mundo homogeneizado y unipolar en que prácticamente todas las culturas, pueblos y naciones buscan ideas similares del progreso material. Pero podemos ver estos tipos de trampas del progreso no solo son, digamos, cosas que afectan hoy en día la modernidad, han ocurrido en muchos momentos históricos. En su libro, Ronald Wright, él es un historiador de profesión y él toma una larga mirada al pasado y ve que es casi como cíclico, esta idea de que nosotros comenzamos a dedicarnos a una idea del progreso y perdemos la capacidad de realmente analizar, de pensar a largo plazo, y esta idea del progreso eventualmente se estanca y nos caemos como presos a estas trampas. Él decía, por ejemplo, a finales del Pleistoceno, cuando todos los seres humanos vivían en pequeños grupos de cazadores y recolectores, la mejora de las técnicas de caza en zonas vulnerables provocó la extinción de la mayoría de las especies de megafauna, lo que dejó a la creciente población sin un suministro adecuado de alimentos. O sea, lo que pasaba es que los seres humanos encontraban mejores formas para matar a los mamut, a los otros megafauna que eran muy lentos, que reproducían muy lentamente, y se dieron cuenta que podrían matar un mamut y tener carne para todo un año para la comunidad. Pero cuando mataban más mamut y no dejaban que la población se regeneraba, de repente, o sea, casi todas las formas de megafauna que nosotros vemos en el récord de los fósiles fueron extinguidos por la acción del ser humano, ¿verdad? El ser humano llegando a un nuevo, cuando nuestros antepasados salieron de África y las primeras migraciones alrededor del mundo, encontramos estos animales que no tenían ningún miedo de nosotros porque éramos un depredador novedoso y en muchas veces solo un par de generaciones extinguimos estos enormes animales, ¿verdad? En el mundo un poco más reciente, en la agricultura, cuando en la revolución neolítica, cuando las comunidades comenzaron a adoptar la agricultura, a ser sedentarias, a crear las primeras civilizaciones, las civilizaciones siempre colapsaban. O sea, no hay ninguna civilización antigua que se mantiene hoy en día. Y una de las razones por eso es por las mismas trampas del progreso. En su libro, el Wright habla, en este caso, de la civilización sumeria, que era uno de los primeros que adoptaban la agricultura. Y él decía que los antiguos sistemas de irrigación de los sumerios, que provocaron la salinización del suelo y el colapso de la agricultura. El brillante desarrollo de la irrigación para la agricultura por parte de los sumerios acabó introduciendo tanta sal en el suelo que ya no se podía cultivar. O sea, los primeros sumerios se dieron cuenta que podrían dirigir el agua de los ríos Eufrates y Tigris y hacer que el desierto floreciera en cultivos de trigo, en otras partes del mundo en arroz, ¿verdad? Y de repente era como un milagro, ¿verdad? Pero ese tipo de desarrollo, de este progreso, se aumentaba, se extrapolaba lo que funcionaba bien en un lugar, podría funcionar en todo lugar, se universalizaba esta forma de vida. Y lo que ocurrió es que la salinización de los suelos ocurrió, que ya la pérdida de fertilidad y al final la civilización de Sumeria cayó, colapsó debido a este tipo de vida. Y la pregunta que podremos pensar es que si la perfección del dominio sobre la naturaleza en la revolución industrial, la industrialización de la agricultura, ¿será que está llevando al fin de la agricultura como forma de alimentación hoy en día también? Otro ejemplo histórico que mencionó Wright es ya las civilizaciones como más nombrados, renombrados en la historia. La Roma imperial,
como modelo de referencia de las antiguas civilizaciones, desarrolló un enorme imperio que permitió el florecimiento de una vida urbana, una vida intelectual en los centros urbanos. Sin embargo, a medida que el imperio se volvía cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos procedentes de un imperio muy extenso, la complejidad de este sistema simplemente no pudo sostenerse. Eso contribuyó eventualmente al colapso del imperio romano. Y la pregunta que nos hace Wright es, ¿será que conducirá a la perfección de la arrogancia civilizatoria, de crear un mundo según nuestro propio diseño al fin de experimentar la civilización? O sea, nosotros estamos siguiendo este mismo como ciclicidad, ¿verdad? De las trampas del progreso. Y la pregunta que al final que Wright hace en su libro es si la civilización en sí es una trampa del progreso. Él dice que la civilización es un experimento, una forma de vida muy reciente en la historia de la humanidad y tiene la costumbre de caer en lo que yo denomino trampas de progreso. Una pequeña aldea en una buena tierra junto a un río es una buena idea. Pero cuando la aldea se convierte en una ciudad y se pavimenta la buena tierra, se convierte en una mala idea. Aunque la prevención podría haber sido fácil, la cura puede ser imposible, porque una ciudad no se traslada fácilmente. Y esa es una de las características importantes de las trampas del progreso. Si nosotros tenemos la capacidad, si las civilizaciones pasadas tuvieran la capacidad de notar, digamos, algunos de los problemas, de ver, de darse cuenta, de pensar en largo plazo, la trampa pudo haber sido evitado, ¿verdad? No había ninguna razón por qué los cazadores y recolectores tenían que extinguir al mamut o que el imperio de Sumeria tenía que arruinar sus suelos. Habían capacidad de notar y cambiar, pero una vez que se está bien metido la idea, el mito de un cierto tipo de progreso, es muy difícil de remediar. Él dice que esta incapacidad humana para prever o estar atentos a las consecuencias a largo plazo puede ser inherente a nuestra especie. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Puede ser que es algo inherente a nuestro desarrollo evolutivo, moldeado por los millones de años en que vivíamos como cazadores y recolectores. También puede ser poco más que una mezcla de inercia, codicia y estupidez fomentado por la forma de la pirámide social, la concentración de poder en la cima de las sociedades a gran escala de una élite, a un interés personal en el status quo, ¿verdad? Esos también pueden ser razones. Entonces, pensemos. ¿Cuál realmente es la causa de estas trampas del progreso que hacen que las sociedades se caen presas a estas trampas, ¿verdad? Entonces, en esta frase, Wright como menciona dos posibilidades. Uno es, puede ser desde un nivel como de la neurociencia que estamos programados para caer en las trampas del progreso. ¿Será que nuestros cerebros están simplemente, o nuestro estatus como criaturas, ¿verdad? Como especies biológicos, nos va a llevar inevitablemente al colapso, a las trampas del progreso, ¿verdad? Y este argumento que muchos ecólogos humanos, la rama de la ecología humana, cree mucho en eso. Dice que nosotros como seres humanos somos mamíferos y actuamos como animales cualquiera, que cuando tenemos un recurso enfrente lo vamos a consumir hasta que ya no hay. Y hay una tendencia entre muchos académicos de considerar que las trampas del progreso son inevitables, ¿verdad? La idea aquí es que todos hemos heredado los sistemas neuronales profundamente arraigados de cientos de miles de años de evolución cognitiva como cazadores y recolectores. Hoy en día, sin embargo, el sistema tecnoindustrial en que vivimos requiere formas diferentes de reaccionar ante los efectos de nuestras vidas, ¿verdad? Em, Wright dice, para utilizar una analogía informática, estamos ejecutando software del siglo XXI en hardware que se actualizó por última vez hace 50.000 años o más. Esto puede explicar gran parte de lo que vemos en las noticias. O sea, parte de la tendencia cíclico del ser humano y de la humanidad de siempre caer en estos trampas del progreso es que tenemos un cierto desarrollo del cerebro que nos empuja hacia eso.
Sin embargo, Wright dice que eso no es inevitable, no es como una determinista biológicamente, que el ser humano tiene que seguir un camino hasta que colapsamos. No, él dice que también las trampas del progreso de la modernidad también están profundamente arraigados en estructuras de poder, riqueza, donde los intereses de algunos grupos de poder y riqueza nos empujan aún más hacia esas trampas, ¿verdad? Obviamente hay intereses de dinero, de poder, políticos, ¿verdad? Que quieren que el status quo sigue, ¿verdad? Y el colapso de las civilizaciones pasadas a menudo ha sido impulsado por los crecientes niveles de desigualdad, los excesos de las clases poderosas y las oligárquicas. Hoy en día podemos ver como en muchos casos las empresas de combustibles fósiles, hay un montón de datos que muestran que ellos sabían que el minar el petróleo y quemar el petróleo iba a causar el cambio climático. Tenían la información, tenían las mejores informaciones de eso y a pesar de contar con toda la información, seguían adelante como que no iba a ocurrir nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, muchas de las trampas del progreso son exacerbados o empujados por los intereses egoístas de las personas más ricos, ¿verdad? Y al final, para ir terminando, si vamos a evitar seguir este como cíclico tendencia de caer en las trampas del progreso, tenemos que comenzar con repensar el progreso, ¿verdad? Y Wright, en la conclusión de su libro, él dice que la reforma que se necesita no es anticapitalista, antisocialista, antiamericano, ni siquiera es de una transición ecológico. Lo que necesitamos, dice, es simplemente la transición de una forma de pensar a corto plazo de a uno a largo plazo. Tenemos que usar nuestra capacidad como seres humanos de realmente pensar hacia el futuro, de pensar cuáles son los efectos de nuestro pensar, ¿verdad? Y lo que Wright dice es que en ningún otro momento histórico hemos tenido tanta acceso a información, a datos, a sabiduría, que nos permiten hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? C.S. Lewis, que fue otro escritor que estaba escribiendo en los años 50, 60, él tiene una muy buena frase que dice que el progreso significa acercarse al lugar donde quieres estar. Si estamos hablando de progreso individual, progreso de una familia, de una comunidad, siempre es cómo llegamos a un lugar donde queremos estar, un lugar bueno, donde puede florecer una vida buena. Pero lo que Lewis dice es que si has tomado un camino equivocado, seguir adelante no te acerca a tu objetivo. Si estás en el camino equivocado, el progreso significa dar media vuelta y volver al camino correcto. Y en ese caso, el hombre que da media vuelta antes es el más progresista, ¿verdad? Esta idea de C.S. Lewis es completamente el opuesto, ¿verdad? De lo que el mito de progreso nos dice, ¿verdad? Muchas veces el mito del progreso dice, la única forma de pasar por la crisis es seguir adelante, seguir creyendo en la tecnología, ¿verdad? Puede ser digamos que las soluciones del pasado nos han metido en este lío del cambio climático hoy en día, pero no hay que tener miedo porque tarde o temprano los científicos van a poder a través de la geoingeniería bajar la temperatura del planeta. Siempre tenemos que confiar en las soluciones tecnológicos, industriales, ¿verdad? Eso es como el mito del progreso. Pero lo que Lewis dice es que la sabiduría lo que nos exige es, si nosotros vemos que el camino en que estamos caminando está equivocado, el progreso implica dar vuelta, parar, ir hacia atrás, bajar una peldaña de la escalera, ¿verdad? Tratar de poner nuestra mirada no hacia adelante, sino hacia abajo, hacia los pies, hacia la tierra donde estamos parados, ¿verdad? Y una de las cosas que me da mucho, tal vez esperanza en este sentido, es que estos tipos de pensadores, esos tipos de crítica hacia el progreso, no es algo solo de hoy en día. Hace 2000 años, uno de mis poetas favoritos era Ovidio, era un poeta durante el Imperio Romano, que era contemporáneo de Jesús. Y él, mirando
los excesos del Imperio Romano que estaba conquistando todo el Mediterráneo, yendo hacia Asia, hacia África. Él veía este gran impulso civilizatorio, este gran ubris y arrogancia del imperio. Y él, en uno de sus poemas, él escribía, em, la tierra antes tenía mejores cosas que ofrecer, cosechas sin cultivo, frutas en las ramas, miel en los robles huecos. Nadie araba la tierra con arados, ni parcelaba la tierra, ni barría el mar con los remos. La costa era el fin del mundo. Eso es muy, obviamente, un ataque directo contra la imperialización del mundo por los romanos. Astuta naturaleza humana, dice Ovidio, víctima de tus propios inventos, desastrosamente creativa. ¿Por qué cercar las ciudades con murallas? ¿Por qué armarse para la guerra? Entonces, esta idea de equiparar la creatividad humana con nuestro propio desastre, nuestra astutez, digamos, mental, como que nos hace víctimas de nuestros propios inventos. Eso es como una llamada para repensar para qué sirve digamos, el cerebro humano, la astutez humana, los inventos, nuestras tecnologías, nuestro progreso. ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Para cercar más ciudades con murallas, para armarnos para más guerras, para seguir conquistando el mundo o, como decía aquí C.S. Lewis, para acercarnos al lugar donde todos queremos estar, para acercarnos a un mundo digno, ¿verdad? Un mundo bueno. Y por final, la última frase del libro de Wright dice que la lección que yo aprendí en el pasado, él dice, es la siguiente. La salud de la tierra y el agua puede ser la única base duradera para la supervivencia y el éxito de cualquier civilización. Repensar el progreso, ¿verdad? Comienza con primero cuestionar este mito del ideal del progreso, la idea de que siempre tenemos que seguir adelante, subiendo la escalera, alcanzando las cimas de las montañas, alcanzando una civilización interplanetaria que nos prometa Elon Musk, ¿no? Segundo, repensar el progreso comienza con comprender la anomalía de la modernidad en términos históricos, ¿verdad? Ver todos estos gráficos de palo de hockey y entender que estamos en un momento nuevo, históricamente muy diferente. Y después desafiar las comodidades, las conveniencias, las eficiencias que la clase dominante nos vende para obtener nuestra aquiescencia, ¿verdad? Y por último, desarrollar la capacidad de considerar los efectos a largo plazo de nuestras vidas y medios de subsistencia y responder honestamente a las limitaciones inherentes a vivir en un lugar y en un territorio. Voy a dejar mi presentación ahí para que haya un tiempo para escuchar de ustedes, pero muchas gracias a todos por su